Hola, buenas noches. Este video es para hablar acerca de una escritura de Lucas 18, pero antes de ver la escritura quisiera preguntarles si alguna vez no les ha pasado que esperan con ansias una película, muchas veces con meses de anterioridad, sabes cuándo está el rodaje, cuándo se piensa planear, cuál es el director, cuáles van a ser los personajes que van a entrar de la película, porque te gusta ese tema, porque viene un libro que te gusta por algún X o Y motivo, sabes, de la película. La esperas para verla con tus amigos, con alguien especial, llega la película, ves la película y sales como que no era lo que esperaba, decepcionado, no la disfrutaste igual que lo que pensabas. A mí personalmente me gustan mucho las películas del escritor J.R.R. Tolkien. Me gusta mucho la trilogía del Señor de los Anillos, pero me pasó un poco esta decepción con la trilogía del Hobbit. Cuando salió la primera película del Hobbit, pues obviamente yo la estaba esperando mucho. Sabía desde mucho tiempo antes que la iban a rodar, que la iban a hacer. Había mucha expectativa. Pero cuando la vi fue como, bueno, estuvo chévere, los efectos especiales, me gustaron los personajes, me gustó obviamente la ambientación, muchas cosas muy interesantes, muchos detalles muy chéveres. Pero otras cosas no me gustaron tanto, pensaba como, bueno, los enanos que hacen montando en cabras, o bueno, ese orco, porque apareció, ese orco según los libros ya estaba muerto hace mucho. Sí, el orco principal era el hijo de ese, porque sale él. O que hace una elfa y un enano enamorados, o sea, un cuento muy loco que no cae en mi cabeza y no la pude disfrutar. Algo similar pasó en el siglo primero, precisamente relacionado con la escritura que vamos a ver. Los judíos crecieron escuchando historias de un Dios poderoso, de un Mesías que venía a rescatarlos, de un Mesías que iba a ser el libertador, y soñaban con que fuera el que los liberara del yugo que habían tenido, que tenían en ese momento con los romanos, y ya llevaba mucho tiempo con otros pueblos. En Isaías 2, del 2 al 4, no necesitamos ir allá, pero habla de que Dios iba a juzgar las naciones a través de Jerusalén, ¿sí? A través de su pueblo. Y esperaban eso, tenían razones de peso bíblicas para esperar cosas grandes. Algo curioso que me parece interesante en las películas del Hobbit y del Señor de los Anillos es que muchas de las personas que eran fanáticas del Señor de los Anillos, cuando sabían del Hobbit se acercaron, pues obviamente querían ver un poquito, querían de pronto la firma de diferente actor, de Peter Jackson o de alguien, y se acercaron, y muchas veces lo que hizo el director Peter Jackson fue llamar a estas personas y ponerlas como dobles. Entonces iban a veces desde lejos como fan y terminaban siendo parte de la película. Algunos como orcos, otros como elfos. Bueno, hacían parte de un sueño. No solamente pudieron ver a alguien, sino pusieron formar parte de la película. Y era muy interesante. Yo creo que en el tiempo de Jesús, muchas de las personas que se acercaban a él, muchas de esas multitudes curiosas, estaban con esa expectativa de que tal vez pudieran ser ellos parte de esa película, de que venían, que sabían que se iba a presentar parte del cumplimiento de esas profecías, y tenían ese sueño cuando Jesús llegó, cuando Juan llegó, cuando Jesús empezó a hablar, querían ser parte de eso, pero seguramente no estaban preparados para que el protagonista dijera lo que tenía que decir, y es cuando comienza como tal mi predica. Mi predica se llama Cuando el corazón no quiere entender, y quisiera que viéramos la escritura de Lucas 18, del versículo 31. Lucas 18, versículo 31 al 34 dice, versículo 31. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, él será entregado a los gentiles, se burlarán de él y lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. Versículo 34. Los discípulos no entendieron nada de esto, les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. Y es que para ellos precisamente no había una razón de por qué ese Mesías que esperaban dijera esto, que tenía que sufrir. Mi primer punto es: no entendían porque no querían ver la cruz. Los discípulos no sufrían porque no hubiera falta de información, no les estaba llegando una información nueva, no venía Jesús a decirles algo que no se hubiera hablado antes, desde mucho tiempo antes, desde
bueno, Isaías 53, por ejemplo, hablan de un Jesús sufriente, un Mesías que debía sufrir, un Cristo sufriente. ¿Sí? Ellos esperaban tal vez un héroe como Aragorn, un héroe glorioso, con poder y bueno, como llamativo, que los llevara a recuperar nuevamente el reino. Y tal vez no esperaban, como tal vez en el contexto del Señor de los Anillos, no esperaban que un hobbit, una raza casi desconocida de hombres de baja talla, pequeños, que les encantaba tomar cerveza y disfrutar del campo, ser agricultores, no esperaban que ellos fueran el héroe, pero fue precisamente Frodo el héroe. Esperaban un Dios que tomara un trono. En Isaías 53:3 dice precisamente: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Y hablaba precisamente de Cristo. Luego ya tenían información de que el Cristo debía sufrir, pero ellos no estaban dispuestos a aceptar esta historia, sino querían la historia del Cristo héroe. Y vemos esto en varias escrituras, aún después de esta escritura de Lucas, en Mateo 16:22, Pedro reprende a Jesús porque decía que tenía que ir a morir. En Lucas 24:25 más adelante, cuando Jesús va camino a Emaús, Jesús les dice: necios y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Aún le faltaba creer, no entendían por qué eso. Y a veces nos puede pasar. ¿Cuántas veces podemos leer la Biblia, pero solamente tomar o tomar para nosotros entender lo que queremos o lo que nos sirve, o lo que es fácil para nosotros, lo que nos gusta? ¿Cuántas partes del Evangelio que hablan de morir a nosotros mismos no las tomamos en serio? Las pasamos de largo, o no las queremos precisamente entender, queremos lo glorioso, ¿sí? A veces la ceguera espiritual no es falta de luz, sino que tenemos muchos filtros, ¿sí? Como tal vez ponemos filtros para ver alguna película, filtros que impiden ver la verdadera realidad, o filtros simplemente de predisposición a que tiene que ser de la manera que yo pensaba que debía ser, y no disfrutar realmente lo que Dios quiere para nosotros. Los discípulos oyeron las palabras de Jesús, pero sus propias expectativas actuaban como filtros que distorsionaban lo que Dios venía a mostrarles. Como me pasó a mí con el libro del Hobbit. Tal vez no cumplía con las expectativas exactas de fidelidad al libro, pero dejé de ver el valor de la película y dejé de disfrutar realmente lo que quería mostrarse ahí. Ellos querían un reino terrenal, pero no pensaban en un reino espiritual. Esperaban un trono y no esperaban cruces. De hecho, más adelante, precisamente de Lucas 18, bueno, en realidad en la versión de Mateo, que es Marcos 10, después de que Jesús habla de eso, que es cuando se acercan Santiago y Juan y le piden que quieren sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. No entendían todavía eso. Y hay más ejemplos. En Juan 3, por ejemplo, Nicodemo, que era un maestro de ley, no entendía aquello del nuevo nacimiento, no entendía lo espiritual. Los fariseos, por ejemplo, en Juan 9, Jesús mismo decía que estaban ciegos espiritualmente. ¿Cuántas ideas preconcebidas acerca de Dios hay en nuestra vida que nos impiden ver lo que Dios quiere que veamos? Tal vez estamos buscando un Jesús que se acomode a lo que nosotros queremos y no un Jesús que nos transforme. Mi segundo punto es: aunque no entendamos todo, Dios no deja de actuar. La confusión de los discípulos no detuvo la obra de Jesús. Él siguió firme en su camino hacia Jerusalén. Él siguió firme hacia ese camino de sufrimiento. En Juan 13:7 dice: ahora no entiendes lo que hago, pero lo entenderás después. Refiriéndose Jesús hablando a Pedro. Y precisamente en Hechos 2, cuando Pedro entendió con claridad lo que antes no podía entender y no podía aceptar, fue cuando se vieron los milagros, gracias al Espíritu. Dios no necesita muchas veces que entendamos las cosas, sino que podamos confiar. El entendimiento muchas veces viene después de obedecer. En la escritura, en esta versión precisamente del Juan 18 que acabamos de leer, pero la versión de Marcos 10:32 al 37, Marcos añade dos palabras clave que son asombro y temor. En la versión de Marcos 10:32 dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Usa dos palabras en griego: etambouto, que viene a ser asombrados, pero era estupefactos, perturbados, como alguien que presenta algo que no esperaba ver. Como cuando uno ve la película y no esperaba que eso sucediera, así estaban ellos, no esperaban que Jesús hablara de sufrimiento. Y el otro es efobounto, que es un temor activo. No era un temor del momento, un susto, sino un temor activo.
¿Qué tan estupefactos podemos estar nosotros porque queremos un héroe poderoso en nuestras vidas que nos lleve a estar bien, a estar felices, a lograr lo que queremos? ¿Sí? ¿Qué tan estupefactos estamos cuando eso no pasa? Cuando nos damos cuenta que lo que Dios quiere es que cambiemos nuestro corazón y actuemos conforme a lo que dice su palabra. Pero ellos en ese momento no entendían nada de eso. Igual, aunque nosotros no entiendan, Dios sigue actuando. Aunque Dios no obre según o acuerdo al guión que tal vez quisiéramos, pero Dios obra y actúa de acuerdo a su palabra y a su voluntad. ¿Qué parte de la historia de Dios estamos resistiendo? ¿Qué tan listos estamos para dejar nuestras expectativas a un lado y dejar que Dios dirija la historia? Ese es mi llamado el día de hoy, porque cuando nos rendimos a la cruz, en realidad es cuando entendemos la verdadera victoria de Dios.